¿Por qué? ¿Por qué el deporte? Cuando estamos en esta época donde todavía nos permitimos soñar que podemos ser famosos, importantes y quizás reconocidos por propios y ajenos, pues nos cuestionamos si nuestros talentos van a ser suficientes. Cuando llegas a un nivel competitivo, de un rendimiento mucho mayor, la exigencia es mayor y cambia toda la dinámica, no solo física, sino qué mental. Tienes en la azotea, qué tienes en la cabeza como para afrontar esos desafíos. Y para mí fueron la diferencia entre seguir o no seguir, aunque por ahí se diga de que cuando algo te apasiona no tienes que hacer ningún sacrificio, yo creo que es falso. Está muy castigada esa idea de sal de tu zona de confort siempre. No es sano tampoco eso. Te habla René Madero y soy un apasionado de los deportes y los negocios. Te quiero invitar a que no te pierdas mi podcast Jugada Maestra, el cual proviene de hacer negocios con el deporte de forma estratégica. Te espero con gusto en cada episodio, donde tendremos invitados especiales y así, junto contigo, hacer la jugada maestra. Capítulo 19 de Jugada Maestra, bienvenidos. Y hoy tengo el gusto de platicar con una gran persona, con un gran bagaje en el área deportiva, trabajando con clubes de primera división, selección nacional, selecciones olímpicas y diversos deportes en el área deportiva. Y creo que soy un convencido de que todos los atletas deben trabajar y poner especial énfasis en este tema. Mi querido Jaime, entrenador de magia, ¿cómo estás? Pues ¿cómo voy a estar, René? Si no es que contento y privilegiado por estar en tu programa, por fin. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y te decía, creo que es de gran valor lo que hoy nos vas a aportar, porque creo que soy, nuevamente lo digo, un convencido de que trabajando estas áreas podemos tener un mejor desarrollo, ¿no? Y bueno, como te lo platicaba fuera del aire, este espacio tiene como fin aportar en diferentes áreas las herramientas que podemos utilizar, que son de gran oportunidad en todos los sentidos, cómo vivir del deporte y bueno, que todo lo que nos aporta a nuestro desarrollo como persona y como deportistas, creo que vale la pena que entremos en detalle, mi querido Jaime, y creo que el deporte pues es una gran escuela, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde que yo tengo memoria, estaba yo rodeado por balones, pelotas, juguetes que tenían que ver con algún deporte. Inclusive me acuerdo que yo creo que tenía unos 7, 8 años y me sentía yo bien orgulloso porque con mi hermano en el cuarto vivíamos juntos. ¿Mayor o menor? Menor, le llevo 2 años. Y inventamos una especie de deporte, era un juego como tipo hockey, agarramos las reglas de madera que teníamos en la escuela y con una corcholatita, ¿no? Exactamente, con una corcholatita hacíamos como si estuviéramos jugando como una especie de entre hockey, fútbol, ¿no? Y teníamos unas porterías en el extremo de cada uno de los muros del cuarto. Y dije, qué padre, estamos inventando un deporte, pero ¿por qué? Porque nuestros papás, más allá de ponernos en guarderías, nos dejaban en el club. Siempre mi papá hizo muy importante hacernos que nuestra infancia estuviera rodeada de natación, de bicicleta, de fútbol, de básquetbol, de tenis. Y para mí es fundamental. Yo no me di cuenta lo importante que era el deporte hasta que muchos años después veo y digo, qué bueno que tuve esos antecedentes, ¿estás de acuerdo? Entonces yo soy un apasionado y defensor número 1 de que el deporte tiene que ser el área, si no la más, una de las más importantes. Acabas de tocar un tema que creo que por eso hay muchas coincidencias, porque yo sí también creo que hoy que soy papá, mis padres, mi mamá, que siempre me llevaba a mis entrenamientos, la verdad, una parte fundamental en mi desarrollo, siempre me inculcaron, número 1, la natación, ¿no? Porque creo que tenemos que aprender esa parte sí, que está muy latente, sí. Con tus hijos y una alberca, si vas de vacaciones y bueno, hay que darles esas herramientas. El taekwondo, dieron mi papá, claro. me dijo,
Claro. Cabrón, tienes que aprender a defenderte. Sí, Y artes que marciales no te agarren ahí orientales. no te agarren de bajada, ¿no? Sí. Y obviamente el fútbol, ¿no? Sí. Que eso fue donde nos desarrollamos, pero bueno, muy importante la parte en ese inicio de a temprana edad, inculcarlo eso, y creo que hoy más que nunca, Sí. es inculcarlo con nuestros hijos, porque hoy va evolucionando todo y estamos muy inmersos en la tecnología. Entonces, entre Definitivo. que el Xbox y que el iPad, pero bueno, platícanos, mi querido Jaime, un poquito más de ti. Sí, con gusto. Mira, hoy tenemos un montón de alternativas y tenemos acceso a, de verdad, una gran diversidad de opciones para trabajar, cuestiones biomecánicas, cuestiones nutritivas o alimentación, ¿no? Todo este tema de qué comer, qué no comer. Tenemos acceso a un montón de cosas y eso es una verdadera bendición porque estamos en la época en donde podemos acercarnos a cualquier rincón del mundo de una manera mucho más fácil. Claro. Pero se nos está pasando un pequeño detalle, que es todo lo que está afuera está accesible. Pero, ¿qué tanto visitamos el interior? Y no me refiero solamente a darnos cuenta y a un tema quizás de una reflexión, de memorización, de lectura, que creo que no vamos tan mal, sobre todo porque tenemos acceso a estas herramientas o instrumentos. Pero en lo que nos hace mucha falta es enfocarnos en aprender a pensar, mi querido René, porque no nos enseñan eso. Ahora, yo estoy consciente de que en las escuelas estamos cada vez más orientándonos a temas emocionales, a temas de valores, a temas quizás de interacción, respeto y todo, pero creo que seguimos adoleciendo de esa parte de lo más lindo que tiene el ser humano es su capacidad para discernir, razonar, introspectar, reflexionar y darse cuenta de cómo somos y cómo podemos cambiar. Pero lo tenemos muy descuidado, ¿no? No, y tú dices pequeño detalle, yo creo que es un gran detalle. Pequeño, gran detalle. Pequeño, gran detalle, claro. ¿Cómo empieza tu bagaje en el deporte, tu experiencia? ¿Por qué adentrarte en este mundo tan grande, tan complicado? Sí. Los atletas somos muy tercos, ¿no? Somos muy testarudos, pero Sí. Tus inicios, digo, cabe mencionar, perdón, que Jaime fue jugador profesional de fútbol, director técnico por el ENDIT, que es la Sí. Escuela Nacional de Directores Técnicos, y arquitecto por la Autónoma. También, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué el deporte? ¿Por qué el deporte? Cuando estamos en esta época donde todavía nos permitimos soñar que podemos ser famosos, importantes y quizás reconocidos por propios y ajenos, pues nos cuestionamos si nuestros talentos van a ser suficientes. Yo me di cuenta por ahí de los 14, 15 años que era el bueno de la cuadra, ¿no? Y me echaban muchas porras porque como yo fui zurdo natural de pierna, tenía quizás más posibilidades. Habemos pocos, ¿verdad? Talentosos. Sí. Eso justamente era lo que me llegaba a mí de información y yo decía, perfecto, con eso es suficiente. Y gran error, porque cuando tú te sientes bueno y además diferente a los demás, que fue mi caso, que en su momento a todos nos puede pasar, claro. De repente podemos destacar en un grupito pequeño. Cuando me invitan por recomendación, cuando Alberto Guerra estaba dirigiendo aquellas super Chivas, ¿no? Claro. Cuando entró el grupo Mexlub. Yo empecé, como dicen por ahí, a entender lo que era amar a Dios en tiempos de hambre, ¿no? Dicen. Y claro, es muy diferente pasar de un nivel recreativo a un nivel competitivo. Cuando llegas a un nivel competitivo, de un rendimiento mucho mayor, la exigencia es mayor y cambia toda la dinámica, no solo física, sino qué tienes en la azotea, qué tienes en la cabeza como para afrontar esos desafíos. Esas conversaciones, esas pláticas interiores que no sabes gestionarlas, no sabes ubicarlas, no sabes administrarlas o interpretarlas,
juegan un papel tan fuerte y para mí fueron la diferencia entre seguir o no seguir. Y entendí después de que se me pasó el tiempo que hubiera sido muy bueno poder haber hecho algo distinto con esas vocecitas que me pertenecían y siempre nos han pertenecido. Tiempo después entendí, cuando empecé a involucrarme en todo este rollo de conocer la mente humana, qué bonito hubiera sido haber tenido un acompañamiento con alguien que me pudiera aclarar un poco más el panorama y sobre todo empezar a acostumbrarme de esta necesidad de voltear hacia adentro. Yo creo que esa fue la principal motivación, que dije, puedo ser de utilidad ahora con la experiencia que yo he tenido, de decirle a alguien, ojo con esto, que estás a tiempo de hacerlo mucho mejor de lo que crees. Y creo que esa fue la principal razón, motivación y propósito. Quiero hacer un paréntesis aquí porque tocas un punto interesante. Si yo hubiera tenido esas herramientas, precisamente por eso son estos espacios. Claro. Yo, al igual que tú, ya de viejo, digo, chingado. Sí, obviamente tuve el acompañamiento, la experiencia de mi padre, que fue, que estuvo jugando. Pero estas herramientas que hoy estoy descubriendo, ya mis casi cuarentón, ya las voy desarrollando, las voy aplicando en mí, sé que sirven y digo, chingado, si en ese momento las hubiera tenido al alcance. Claro. Y precisamente, como te digo, son estos espacios para que el mensaje de hoy, de la gente que nos está escuchando, claro, que tiene a bien seguir a este podcast, es eso, dejar ese mensaje porque sembrar esa semillita para que despierte ese interés de un tema fundamental, que es nosotros. Nuestro mayor activo que tenemos, que somos nosotros y nuestra mente. Claro. El recurso interno, yo justamente he elegido una manera de presentarme porque todos necesitamos tener un diferenciador a nivel personal y profesional. Yo hablo mucho de la magia interior. Y a mí me cayeron los 20, como decimos, del tema de la magia interior cuando entendí que magia era esta facultad para cambiar. Punto. Esa facultad para cambiar inicia en lo que yo puedo cambiar de mí y luego pedir que cambie algo afuera. Y lo que a mí me hizo mucho sentido hablando de magia es que la magia depende de mi voluntad, depende de mi claridad y obviamente depende de mi compromiso, mi disciplina o de realmente mi interés porque algo ocurra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos decir si alguien me hubiera dicho, yo necesito entender que a pesar de que hay una ilusión que se divide entre 3 espacios temporales, que es pasado, presente y futuro, en realidad solamente existe el hoy. El hoy, claro. Este presente es en el que tenemos que cuestionarnos a qué le estoy diciendo que sí y a qué le estoy diciendo que no. Luego entonces, basado en mis resultados, yo tengo que ser muy inteligente para decir, realmente yo hoy no estoy teniendo la satisfacción que me encantaría, necesito ver qué requiero humildemente para mejorar estos aspectos. Y como yo, ni tú, ni nadie sabemos todo, necesitamos levantar la mano, pedir ayuda y decir, ¿quién me va a echar la mano con esto? Yo tengo muy buenos recuerdos de esa época en la que estaba intentando jugar en primera división. Si bien recibí dinero por practicar el deporte, no debuté yo en primera división. Y no fue la rodilla. Me chingué la rodilla, ¿no? No fue la rodilla justamente. Fue más bien un tema de la azotea. Pero yo veía cómo los compañeros que llegaban, ¿sabes cuál era la clave? Que hacían énfasis en disciplinarse, su rutina, sus hábitos y su mentalidad. Hacían mucho énfasis en qué me va a aportar, qué me va a nutrir para yo confiar en mí mismo. Y ahí está la clave. Si yo no entiendo que la confianza es básica para avanzar en la vida, entonces estoy perdido. Cuando ya la considero, entonces tengo que aprender a cómo pedir herramientas, instructivo o acompañamientos que se enfoquen en eso. Cómo procurarme
espacios que a mí me vayan dando mejores niveles de autoconfianza, autoestima o convicción. Y ahí está el tema, ¿sabes? No sé si tiene que ver esto con la pregunta que me hiciste, pero fue lo que creo que es más indispensable de todo. No, definitivamente. Y eso que me comentas, lo que fuiste viendo en tus compañeros, Sí. de lo que estaban haciendo, que también hay una realidad que no son todos. O sea, también Claro. un porcentaje creo que no tan alto son los que sí se Sí, lo enfocan en hacen esa así. parte. Ujú. Y yo recuerdo, yo creo que todavía en ese entonces, no me vas a dejar mentir, en esta actualidad, de repente uno quiere tratar de ser diferente, tratar de Sí. hacer cosas diferentes y te cuestionan mucho. O sea, el Sí. medio, el deporte es como, este pinche loco, Y no solo el deporte. ¿no? Bueno, sí, en general. Es muy es irónico porque todos coincidimos que el trabajo mental es lo más importante. Y todos coincidimos en que requerimos conocernos mejor y hacer las cosas mucho mejor cada día. Sí, no solo en el deporte, Claro. en la vida cotidiana. Exacto. Pero también tenemos una mentalidad envidiosa. ¿No? Sí, En cuanto a alguien empieza a irle bien, a superarse y empiezan a salirle bien las cosas, hay una parte de nosotros que no nos gusta aceptar que al otro le vaya bien. una gran parte. Y dices, si yo no reviso mi comportamiento ante el que al otro le vaya bien, entonces yo soy parte del problema. Claro. Yo tendría que cambiar ese chip y decir, qué bueno que a él le vaya bien, cómo yo puedo acercarme a que él me enseñe, porque eventualmente, como esta vida es una rueda de la fortuna, un día estás arriba, otro día estás abajo. Esa persona que estuvo arriba eventualmente va a necesitar Claro. de ti. Hay que ser más recíprocos, hay que estar siempre viendo cómo yo puedo mejorar. Primero yo y luego para los demás. Y si solicito ayuda para mejorar, pues creo que la clave está en esa humildad, de estar conscientes de que no sabemos todo, no somos los más buenos, no somos tampoco los peores. Y no somos dueños de la verdad. Y que no somos dueños de la verdad, pero que tampoco podemos estar sumergidos en una inconsciencia, en un comportamiento inconsciente de retrasar la evolución en el espacio en el que estemos. Claro. ¿Cómo nosotros podemos ser agentes de cambio positivo donde estemos? ¿Y cómo se soluciona todo? Conversando, dialogando, intercambiando ideas, y a partir de ahí se encuentran los acuerdos, los compromisos, la negociación para que todos ganen. Claro. ¿Por qué nos costará tanto trabajo, René? Yo creo fácil, ¿no? Es que, claro, es que es un tema en el que nos enfrentamos a no sabemos cómo convivir con esa vulnerabilidad. Y cuando yo me muestro como débil o como ignorante, entonces voy a perder autoridad. Y en una etapa, en una edad en la que estás apenas construyendo tu personalidad, que es en la adolescencia, que estás apenas queriendo ganarte un lugar, ¿sabes? Y sobre todo en el tema deportivo, que hay tanta competitividad, es muy difícil que uno acepte que tiene deficiencias. Y creo que ahí es bien necesario este apoyo mental, este apoyo psicológico, interno, donde alguien tiene que intervenir y decir, a ver, chavos, de todas las edades, chavos de todas las edades, es normal que el comportamiento humano se dé de esta manera. Tienes que conocerte. Claro. Y a partir de ahí aprovéchalo para, obviamente, sacar lo mejor de ello. Y luego entonces eso a la larga va a generar mejor rendimiento. Definitivo. ¿Estamos de acuerdo? Oye, Jaime, y bueno, pasas esa trayectoria, no te toca debutar en Primera División. Tu desarrollo profesional se da en un área totalmente ajena al deporte, que eres arquitecto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué voltear a ver el deporte? ¿Por qué aventurarte a emprender Sí. en este medio? ¿Y cómo nace entrenamiento? Bueno, me aventuro porque no sé si es un tema de personalidad, no sé si es un tema también en donde influye el ambiente en el que yo me movía. Yo veía que la gente cercana a mí o mis figuras de autoridad eran emprendedores, eran empresarios, eran gente muy líder, muy movida. Los papás de mis amigos también, pocos eran empleados, más bien eran empleadores. Y además tú sabes que en el deporte, a pesar de que hay pues deportes de equipo, de conjunto, pues el tema de liderazgo, el tema de marcar la pauta, siempre diciendo si yo sé hacer algo lo voy a hacer bien,
Pues eso fue como mucho, tuvo mucho que ver en que yo tomara un rumbo en donde decía, creo que tengo un mensaje que dar, creo que tengo ciertas cualidades como para dirigirme por este camino y entendí que hay muchas personas a quienes este asunto del autoconocimiento les urge, ¿no? Implementarlo, y no solo implementarlo, sino empezar a quitarse esas telarañas o mitos que existen en relación al trabajo interno como para abrirse a otras posibilidades. Entonces, a mí la arquitectura me dio un montón de estructura. De por sí yo ya era algo estructurado, pero entendí cómo se podía combinar la técnica y el arte, o los principios y las destrezas para hacer algo que tuviera un método, unas bases, una función estética, ¿sabes? Y para mí fue, wow, ¿cómo puedo hacer que de algo, de un bosquejo mental, pueda crearse una obra de arte como tal? Para mí fue fascinante la etapa formativa como arquitecto y mi tiempo en ello. Pero también me di cuenta que el deporte me seguía llamando mucho. No solo por la pasión y por quizás el adoctrinamiento en el que estamos como quizás tapatíos de familias futbolistas, pues se nos queda muy marcado el gusto por los colores de un equipo, etcétera. Pero me apasionaba tanto y me sigue apasionando que yo cuando decía, no, voy a dejar el fútbol a un lado, voy a empezar a dedicarme a ver qué más estudio en el área profesional, pasaban lugares en donde veía televisiones con el rectángulo verde y era difícil apartar la vista, ¿no? Además que en México pues somos muy apasionados y la mercadotecnia es muy poderosa para seguir a nuestros equipos representativos. Y no lo pude dejar, empecé a involucrarme después de arquitectura, más en un tema de empezar a encontrar qué era lo que a mí más me apasionaba y me gustaba. Terminé en el ENDIT, obviamente, después de haber empezado también como que una aventura muy linda de introspección y de lectura. O sea, me empezó a llamar mucho la atención libros relacionados a la autoayuda, a la espiritualidad, a la superación. Y me crucé con un libro fascinante que no pasa de moda y a todos se lo recomiendo, que es Los Cuatro Acuerdos, ¿no? De Miguel Ruiz. Y que tan simple como tan poderoso, sigue dando enseñanzas y que no alcanzamos a dominar los cuatro acuerdos y no los logramos cumplir, ¿estás de acuerdo? Es lo que te digo, o sea, tenerlo en el cajón sí, porque lo puedes leer y no lo entiendes. Claro, exacto. Le vuelves a dar una repasada y, ay, cabrón. Y o sea, te van cayendo a los 20, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó? Que a partir de que yo empecé a entender que los libros eran una gran manera de meterme a otros mundos y que viviendo esos mundos puedo yo crear un mundo personal propositivo, pues me llamó muchísimo la atención, sobre todo pues el tema académico, el tema formativo, el tema del conocimiento humano, el desarrollo humano. Y a partir de ahí estamos hablando de que el 2008 para acá, empecé a tomar la decisión difícil de quemar las naves de la arquitectura para adentrarme en un mundo complejo y también apasionante que es el mundo deportivo, que yo creo, esto va a sonar un poco raro, pero el mundo deportivo está muy, muy atrás, se ha quedado muy lejos de los avances en muchas otras áreas tecnológicas, educativas, de cuestiones relacionadas con la medicina, con otro tipo de descubrimientos en donde hay muchos avances organizacional, empresarial, y como que el deporte todavía se sigue viendo como algo que no necesita tanto estos temas metodológicos, estos temas científicos, estos temas epistemológicos, pero cuando te das cuenta de que es necesario tanto el deporte para la ciencia como la ciencia para el deporte, entonces empiezas a encontrarle mucho sentido y más ahora en donde no podemos pretender tener un mejor desarrollo si no empezamos a entender cómo somos. Claro. Cómo somos dentro y fuera de la cancha. Claro. Y ahí está el detalle. Y ese rezago del que hablas, obviamente, creo que es más evidente aquí en nuestro país. La importancia de incluso tener dirigentes capaces, pero bueno, ese es otro tema, no me voy a meter en camisa de 11 varas, sí. Pero bueno, ahí están los resultados, digo, no hay necesidad de que en este momento hablemos porque pues, está muy evidente, ¿no? Sí, claro. Pero regresando al tema,
¿Qué es entrenamiento? Entrenamiento yo lo puedo aclarar diciendo que es un estilo de acompañamiento que se enfoca en acelerar nuestra capacidad de aprender o generar nuevas ideas, ¿ok? Pero de una forma muy particular, que es sin que el entrenador le diga qué hacer, cómo hacer, por qué hacer al deportista. A eso yo le llamo un acompañamiento desde el estilo libre de opinión o sin transferirle conocimientos. Entrenamiento surge porque para mí el entrenador es toda aquella persona que hace que la información que tiene le entre a la otra persona. No está mal, pero lo que requerimos fomentar es que las personas deportistas entiendan que sus ideas propias o su manera de adquirir conocimiento es mucho más potente y mucho más sustentable si surge de adentro de ellos. Por eso entonces, en vez de entrenamiento, yo propongo el complemento que es el entrenamiento, que surja de ese interior, que es invocar el inagotable ingenio que está latente en todos los deportistas. Y es lo que te iba a decir, va dirigido a deportistas de cualquier índole. Claro, lo que pasa es que, a ver, un entrenador o el entrenamiento no es una serie de técnicas como para enfocarte en que tú golpees mejor el balón con tu pierna no hábil en el fútbol. No, es enseñarte o darte las pautas para que tú aprendas por ti mismo cómo vas a administrar tu manera de interpretar el deporte que practiques, cómo vas a gestionarte individualmente, emocionalmente, cognitivamente, para tú entenderte y ser tu entrenador interior para tomar cada vez mejores decisiones hacia una meta en particular. Okay. Entonces, justamente el protagonista es el atleta quien dice, me estoy haciendo consciente con qué cuento y qué me hace falta y cómo yo voy a ser mi mejor consejero. Y es ahí donde viene esta capacidad de que el atleta aprenda a pensar desde, por, hacia y para él mismo, lo podemos decir así. Con una buena directriz. Claro. Porque al final creo que nos pasó y sigo viendo que sigue pasando. De repente te sientes en un mundo como que sin rumbo, sin esto. Quizás puedas tener unas ideas claras. Entra la duda de, ¿será bueno o no será bueno? ¿Qué hago? Entonces, creo que ese buen acompañamiento es fundamental. Y obviamente, pues has trabajado con deportistas de diferentes disciplinas. Sí. ¿Cuál crees que es el área de oportunidad? En el deporte en general. En el deporte y los deportistas, sobre todo los deportistas. Sí. Porque, okay. Vuelvo a lo mismo, los deportistas de repente somos medios testarudos. Sí. Y también está el factor ego. ¿Qué me vas a venir a decir tú? Sí. No, ¿qué me vas a ¿Qué has enseñar? ganado? ¿A quién le ganaste? ¿Quién digo, se da más en el fútbol. No lo he visto en otras disciplinas, pero quizás... No, sí, cómo no. Sí, o sea, sí entra esa parte del ego, ¿no? Lo que pasa es que nos confundimos creyendo que el metal, ¿no? Entre más brilloso, te pone a ti en una posición de autoridad como para entonces ya no le creo a muchos. A ver, en parte sí es cierto porque si tú llegaste a un nivel de competitividad y de logros, pues claro, ahí estás tú en un nivel en el que no va a llegar alguien y te va a querer enseñar algo que es muy básico que tú ya dominas. Y que es un gran mérito. Y que es un gran mérito. Y claro, por algo está ahí, ¿no? Y el ego, perfecto, lo puedes tú vivir y disfrutar tanto como lo necesites y lo requieras. Yo creo que el asunto aquí es, como en el alto rendimiento, y no sé si deberíamos meternos tanto ahí porque creo que también el área recreativa es importante. En todas las áreas, vamos a hablarlo así, tanto recreativa como de alto rendimiento, hay un gran esfuerzo que representa un hábito muy particular y esos hábitos, aunque por ahí se diga de que cuando algo te apasiona no tienes que hacer ningún sacrificio, yo creo que es falso. Sí tienes que hacer sacrificios porque de repente el cuerpo te dice, oye, con esto es suficiente y tú sabes que no es suficiente.
Porque a lo mejor el cuerpo duele a medias de una maratón y te va a decir, yo creo que aquí nos salimos ya, ¿no? No, porque yo tengo un objetivo bien planteado y tengo que lograrlo. ¿Qué ocurre? Que de repente siento que, en mi experiencia, esos esfuerzos que hacemos, para mí, representan un gran mega logro. Y entonces yo digo, tú no sabes lo que a mí me ha costado. Y entonces yo desde esa vara mido quienes se van a acercar a quererme recomendar algo. Yo puedo pensar desde ahí que tengo cierta razón y que entonces tengo que seleccionar muy bien a quien se acerque. Sí, pero no hay que descartar que esa persona, que a lo mejor nunca ha ganado nada, sabe algo que tú no sabes. Claro. Y esa persona con una frase, con algo, a lo mejor una recomendación, con un comentario, Una experiencia. claro, te puede dar la posibilidad o la apertura de mente que tú requerías para esa otra cosa que estabas deseando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Siento que de repente nos encerramos en una especie de burbuja o nos quedamos en un cuadrito, burbuja, literal, en donde consideramos que como ya tenemos todo bajo control, entonces así se va a quedar siempre. Claro. Y no. Si hay algo que desde hace mucho grandes pensadores nos han dicho es todo está en movimiento, en un constante cambio. Si tú tienes un triunfo hoy y tuviste la metal o lo que sea, el metal en cualquier disciplina, pues eso fue en un hoy que ya quedó atrás. Me encantó que hace poco decía Pep Guardiola, ¿no? Le preguntaban, oiga, ¿y para el próximo torneo va a volver a repeat, ¿no? Repetir 3 veces. Y hace un gesto de, no, por favor. ¿Sabes? Como es Sí, una sí. mega joda. Se ve fácil. Se ¿no? ve fácil, pero... Y como que se acuesta sobre el escritorio diciendo, no, por favor, no me hagan eso, no me hagan esas preguntas. No quiero pensar en eso por el esfuerzo que representa. No me mucho hagan preguntas desgaste. de triplicar, 4, el sextete, el quinto. No, ahorita no, estoy desgastado mentalmente. Claro que es un desgaste Claro. tremendo. ¿Por qué? Porque hay etapas en las que te vas a dedicar al 100%, pero necesitas otra vez bajar y otra vez mantenerte en un estado Y volver a tranquilo. reestructurar, volver Y a la pensar. Claro, y la zona cómoda está bien. Bueno, está muy a toda madre. O sea. Y luego sales porque tienes un nuevo desafío. Pero está muy castigada esa idea de sal de tu zona de confort siempre. No es sano tampoco eso. No, y aparte, bueno, como lo comentas, es sí, lo que representó en cuanto a desgaste conseguir eso. Obviamente, todos los demás equipos, las demás personas, ya van agarrándolo como referencia y se van a seguir preparando. Entonces, Claro. en ese momento tienes que hacer stop y volver a reestructurar porque ya no vas a utilizar los mismos métodos. Totalmente. Y algo bien interesante, fíjate, Sí. Jaime, comentas algo de suma importancia. Sí. No solamente en atletas de alto rendimiento. Te voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Y cómo lo podemos capitalizar? Desde mi punto de vista, tú eres el experto en nuestra vida cotidiana. Sí. Hablas de los deportes de recreación. Ajá. Fíjate qué interesante, creo yo, se puede convertir eso y una buena recomendación que también la gente que no esté inmersa en el deporte también utilice estas herramientas. ¿Por qué? Mi señora empezó a jugar tenis, ¿no? Estaba jugando tenis, 2 años de clases, nunca había entrado a una competencia. Ajá. Y yo le decía, ya, de clases, está bien cañón que a nuestra edad todos esos vicios que hoy estás haciendo difícilmente se van a perfeccionar. ¿Qué te recomiendo? Métete a un torneo, ¿no? Ya en competencia ya es otro tema. O sea, ya en las clases, sí, no manches. En las cascaritas son muy buenos, ¿no? No, eres Maradona o eres Rafa Nadal. Pero algo bien, bien importante, ya en la competencia entran ya esos miedos, esas incertidumbres. Claro, las dudas. Las dudas, las famosas dudas, que su primer torneo, ya te imaginas cómo lo fue. Muy mal, no ganó ni un partido y muy llorando. Y le digo, este es un gran aprendizaje porque si tú te preocupas nuevamente en lo que estamos hablando, en tu desarrollo personal, olvídate el rival, olvídate la competencia, olvídate tus clases, métete, piensa qué estás fallando, analiza, haz tu propia estrategia y empiezas a generar que el ratón empiece a caminar y demás. Ok, está bien, pues es un torneo ahí con
ahí en la localidad cierto y lo que nivel. tú quieras. Pero fíjate qué importante es el deporte Sí. para que puedas mejorarte como persona y eso te pueda llevar en tu vida diaria Claro. a ser mejor. Claro. Y buscar esas herramientas. ¿Por qué? Por el deporte. Definitivo, y es que esa es la clave. Mucha gente de repente piensa que hacer deporte es exclusivo para los atléticos, para los que han tenido esta educación, para los que tienen este cuerpo destinado a la competitividad. Realmente es para que tu estilo de vida en general sea mejor. Y ese estilo de vida tiene que ver con lo que tú ni siquiera te das cuenta que estás poniendo en práctica mientras estás enfocando tu mente en la diversión, en la estrategia deportiva, pero que a final de cuentas está provocando nuevas conexiones neuronales, otro tipo de ritmo en tu sistema cardiovascular y muchas otras respuestas de las cuales no estamos conscientes, pero si hay algo que la vida nos está exigiendo es mantente fuerte, porque no sabes qué puede pasar. Claro. Y mantenernos fuerte tiene que ser a nivel físico como a nivel emocional, mental, psicológico, y esta famosa palabra muy usada, la resiliencia, Claro. que obviamente tiene que ver con cómo yo me vuelvo a adaptar cuando algo no salió como esperaba. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Exacto. Aquí la tengo tatuada, mira. Ah, ahí está, la resiliencia. Y justamente eso es el asunto. Cómo yo estoy trabajando en todos los aspectos de mi vida para yo ser mejor que yo mismo en este proceso. Y hablando del entrenamiento, de la propuesta de la no directividad, uso mucho un ejemplo que a lo mejor puede dar más claridad. Cuando Lionel Messi todavía no era campeón del mundo, que ya no puedo poner ese ejemplo porque ya es campeón del mundo, yo en los talleres que ofrezco o que ofrecía en ese entonces decía, imagínate que Leo Messi llega contigo y te dice, ayúdame, no sé qué me pasa, que no gano Copa América, no gano Mundial, no gano nada con la selección de mi país. Gano todo con el Barcelona, pero no gano nada. Entonces, Leo Messi está pidiendo que le ayudes. Y les digo, ¿cómo le puedes ayudar tú a Leo Messi? La mayoría que estaba en el salón, si no todos, decían, no, pues yo le diría, yo lo recomiendo, yo le digo, no te dejes vencer, ánimo. Todos tenemos esta tendencia a opinar, recomendar, generarle ideas que no vienen de él. Lo que yo digo es que el deportista lo que realmente necesita es, uno, sentirse escuchado por la persona que lo acompaña y dos, sentirse que él se escucha a él mismo. Sobre todo Porque eso. son temas que solamente él puede resolver. Dime quién de los millones de habitantes que somos en el mundo, le podemos dar un consejo a Messi de cómo jugar fútbol? No. ¿Cómo puede ser mejor dentro de la cancha Messi? No creo que haya alguien que pueda atreverse a decir, yo creo que le puedo enseñar a Messi. Sí, no. Es lo mismo en todos los aspectos de la vida y lo mismo con todas las personas. Nosotros hay que acompañar a la persona a que aprenda por él mismo, pero darle espacios a que disfrute esa capacidad de introspección y que genere ideas propias o lo que yo llamo ese ingenio inconmensurable, que justamente lo único que requiere es un ambiente en donde le proveyamos, ¿no?, de respeto hacia esos principios naturales que son la libertad, la conciencia, la responsabilidad, confianza, coherencia y compromiso, que quizás en otra oportunidad podamos ahondar más en ellos, Sí. pero que es bien valioso que entendamos que lo que las personas requieren no es el consejo, requieren saber cómo acceder a su poder personal. Y ahí está la clave. Entre más nos acostumbremos a voltear hacia adentro, más vamos a solucionar el montón de problemas que tenemos desde el área administrativa y nuestros directivos, ¿no?, el área metodológica y entrenamiento y formación, y el área competitiva, ¿no?, en el deporte. Qué gran charla, mi querido Jaime, y nos podemos extender mucho. Que obviamente este tipo de charlas, como te decía, ojalá tengan un mensaje, que lleguen hacia dónde, y despertar esa inquietud, aunque sea en una persona
que quiera desarrollarse, creo que compartimos esa filosofía de vida que es dejar algo, y eso esperemos que con estos espacios se puedan ir propiciando, y que creo que el mensaje pudiera ser este tipo de herramientas. Ajá. Va para deportistas de alto rendimiento, recreativos, sí. ¿Y dónde lo vamos a capitalizar? En nuestra vida cotidiana. Totalmente. Y en nuestra persona, que somos nuestro mayor activo. Totalmente, porque el tema deportivo a un alto rendimiento dura muy poco en la vida de una persona, es súper fugaz. Y todo lo demás puede ser menos fugaz, pero de hecho nuestra vida también es fugaz. ¿Cómo vamos a seguir aprendiendo y seguir mejorando en todos los aspectos de la vida, tomando esos pequeños detallitos como importantes y haciendo énfasis en el autoconocimiento? Elige lo que quieras trabajar, pero conócete mejor. Y no podemos decir que esto es nuevo. Miles de años atrás ya habían pintado, es más, en las piedras de los frontones de los templos decía: conócete a ti mismo. Es el único consejo que te puedo dar. ¿Estás de acuerdo? Conócete a ti mismo. Gran consejo. Entonces, justamente hay que seguir las recomendaciones de alguien que sabía un poco más que nosotros, sí, ¿verdad? Sí, y que después de tantos años ahí sigue vigente esa frase. Y bueno, para ir cerrando, Jaime, te voy a comprometer. Sí, claro. Digo, para que este mensaje siga llegando a más personas, te quiero comprometer a qué les podemos dar para esos interesados que hoy nos están escuchando. Sí. ¿Te animas a darles un acompañamiento? No, hombre, yo encantado. De hecho, parte de lo que me gusta de ti, de tu vibra, de tu intención, es qué podemos dejarle a la gente. Yo soy el más feliz, René, de que todas las personas que nos hayan visto o escuchado y que tengan interés en saber un poco más, no solo de nosotros, sino de ellos mismos, que me busquen en mis redes sociales, Intrenamiento en todas las plataformas, y que me digan: oye, te escuché con René, cuéntame más, ¿qué hay que hacer? Y yo les voy a explicar qué les voy a regalar por el simple hecho de buscarme, y que ellos decidan que eligen, ¿no? ¿Te parece? Pues bueno, te iba a decir cómo te vas a encontrar en redes sociales, pero estén atentos porque vamos a estar bajando las dinámicas para que aquellos interesados te empiecen a contactar. Y bueno, mi querido Jaime, agradecerte nuevamente ese espacio, agradecerte también esa inquietud que tienes por ser mejor persona, por seguirte preparando, porque lo estás permeando con muchas personas, y eso, créeme, que tiene un gran valor. Felicidades por eso, mi querido Jaime, y esperemos seguir colaborando ahí en conjunto en diversos proyectos. No, hombre, encantado. Yo creo que la mejor actitud es una actitud de gratitud. Así llegué, con esa actitud, y me voy con esa actitud engrandecida. Gracias a ti, René. Felicidades por esta gran idea, y pues mucho éxito a las personas que tienen esa buena intención y esa digamos, noción perfecta y clara de lo que quieren. Les va bien y tú eres uno de ellos. Muchas gracias, mi querido Jaime. Y bueno, ahí nuevamente repetir las redes sociales: Intrenamiento en todas las plataformas. Sí. Instagram, Facebook, Twitter. Ajá. TikTok. Bueno, en TikTok estoy, como Entrenamiento. No recuerdo si estoy como Entrenamiento o Entrenador. Creo que sí estoy como Entrenador. Y también como @coaching intraducible. Perfecto. Síganlo en las redes sociales porque hoy ya se van quedando rezagadas el Facebook, y ahora vamos a buscar otra, TikTok. ¿No? Sí, pero bueno, sí. Muchas gracias. No se olviden de también seguirme en mis redes sociales, y nos vemos en el siguiente capítulo de Jugada Maestra. Muchas gracias, Jaime. Igual, hasta luego.